Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los fanáticos que nos están viendo aquí de Pasión Balonera. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy especial. Y bueno, antes que nada quiero presentar a mi compañero Rodolfo. Rodolfo, un saludo y gracias por acompañarnos también en esta entrevista. Un saludo, César, y gracias por estar aquí, Ronnie. Y también tenemos aquí a Ronnie Benítez. Ronnie, un saludo. Nos vas a platicar un poquito, no solo de lo futbolístico, también un poquito después de cómo estás ahorita, cómo va la cuarentena y tal, y cómo te lo estás pasando ahorita. Bien, gracias a Dios. Y bueno, con la cuarentena, pues un poco aburrido, ¿no? Sin hacer mucho, ¿no? En casa. Sí, no, realmente creo que todos estamos así y a todos nos ha afectado. Pero bueno, ¿tú ahorita dónde te encuentras? ¿En dónde estás viviendo ahorita? ¿Ahí en Ecuador? En la Ciudad de México, pero... Ah, estás en Ciudad de México, vale. Está aquí cerquita, entonces en la Ciudad de México. Pues Yes. está el calor fuerte, ¿verdad? Ahorita. Sí, algo. Pero nada, está normal para mí, en realidad. Todo tranquilo, entonces. Vamos a empezar entonces aquí con la entrevista. Antes que nada, recordarle a nuestros seguidores, por favor, que nos sigan en el Facebook, Twitter, estamos en Instagram como Pasión Balonera 1 y en YouTube, donde estamos subiendo videos muy interesantes. Pero bueno, Ronnie, creo que una buena historia se empieza a platicar desde el principio, así que platícanos un poquito, ¿cómo es que empezaste? Te hemos entendido que en el Deportivo El Nacional es que empezaste a los 17 años, ¿no? No, 16, antes. En Nacional yo llegué a la edad de 12 años. Al 12, vale. Te fuiste a los 17. Me fui a los 17, fue cuando me compró Santo Laguna, que me vine para acá, para México. Y bueno, ahí comenzó mi travesía. No, y bueno, te vienes para México y digo, yo no sé para ti cómo fue dar el salto, porque bueno, de irte de un país a otro país a los 17 años es complicado para cualquiera, ¿no? Sí, fue algo complicado, más que nada, porque yo soy muy arriesgado con la comida mía de mi casa. Entonces, Sí, no, me quiero que fue más complicada esa parte. Bueno, también tenemos aquí que estuviste en las categorías de la selección ecuatoriana inferiores, ¿no? Tuviste todo ese proceso formativo. Que bueno, en el Nacional, de ahí pasé, bueno, acá a Santos, y sí, lógicamente, después de un sudamericano sub-17, perdón, un sudamericano sub-15, de ahí al sub-17, es cuando se da mi vinculación a Santo Laguna. Vale. Después te vas a Santa Laguna. Yo una pregunta que creo que tenemos muchos aficionados, tanto del fútbol mexicano como fútbol internacional, creo yo, es cómo un futbolista tan joven asimila esto, ¿no? De ir a la selección. ¿Tú consideras que en algún momento se te subieron los humos, los aires de grandeza y tal, o estuviste en el humildemente como está ahorita? Bueno, siempre tuve el apoyo de mi papá y de mi hermano, ¿no? Que me decían de esa manera que uno no se puede crecer, ¿no? O sea, al contrario, uno tiene que manejarse de la mejor manera en todo momento, ¿no? De que el fútbol, lastimosamente, hay que ser claro y sincero, es momentáneo, ¿no? Hasta cierta edad y después del fútbol ya mucha gente ya no te recuerda, ya no sabe de ti, entonces tienes que ser una persona como tal muy tranquila, muy humilde, ¿no? Sí, realmente, y es algo que muchas veces decimos, que la carrera del futbolista es corta, ¿no? O sea, comparado Sí, con otras, es muy corta, es muy corta. muy Ahí corto. ya. Tú eres de la idea de, bueno, no sé tú cómo estés personalmente en ese sentido, pero tú eres de la idea de algún negocio o algo, o vives meramente del fútbol. Bueno, hoy por hoy solamente el fútbol, pero sí estoy pensando en negocios, en situaciones más allá de extra cancha, ¿no? También pensando en, no sé, en algún momento hacer el curso de director técnico o a lo mejor hacer el curso, pero de representación de jugadores, pero no sé, estamos en esa situación ahorita. No, todavía tienes chance, o sea, todavía tienes chance para ti, recorrido todavía. 27 años, todavía te queda bastante carrera. ¿Consideras que ahorita estás en tu punto más alto o te falta? No, yo siento que aún falta, ¿no? Yo soy de las personas que piensa como Zlatan, ¿no? Que uno es como el vino, ¿no? Entre más pasa los años, uno mejora. Siento que todavía, lastimosamente, te podría decir que aún falta, ¿no? La mejor versión de Ronnie. Entonces, eso te podría decir. Ya platicando un poquito más, vamos a seguir tocando el tema de tu carrera profesional. En 2012 tengo aquí la anotación de que te vas al Atlante, al equipo en Cancún del Atlante, que bueno, hoy en día Sí. está en segunda división. ¿Cómo fue? Porque es un equipo histórico, todos sabemos que es un equipo histórico a pesar de que no esté en primera división. ¿Se siente mucho la gente, la presión y tal, o es como un poco desapercibido por la situación en la que está?
Mira, yo venía de un equipo que, bueno, que era Santos en ese momento, un equipo que en la comarca lagunera pesa mucho, que tiene mucha Sí. hinchada, y de repente llegar a otro equipo que era histórico, la verdad. Cuando yo llego a Atlante no sabía mucho como tal de lo que era Atlante en sí. Y con el pasar del tiempo, de los partidos, me fui dando cuenta de la historia que tenía el club. Pero a mí sí me costó un poco porque en su momento de jugar con un estadio que a lo mejor, no sé, tenía, no sé, un decirte, ¿no? 300, 400 personas, no sé, decirte un número. Y de repente llegar al Atlante y ver menos de eso era complicado, ¿no? Pero de ahí de a poco comienzas a querer a la institución, un equipo, bueno, que yo le agradezco mucho porque tuve técnicos importantes en mi carrera, como fueron La Volpe, Mario García, el mismo el, Gabriel Simón, técnicos que me ayudaron a mi carrera para crecer mucho más. Sí, entonces estuviste bien acogido ahí en el equipo. Muchos no saben, y creo que aquí mucha gente cuando le preguntas sobre tu nombre y pues tu apellido realmente, lo relacionan con tu hermano, ¿no? Que en paz descanse, que dice Luis, pero Así también tu es, papá fue futbolista. También tu papá así fue es. futbolista y es un histórico de la liga ecuatoriana, ¿no? Sí, mi papá es el máximo goleador del fútbol ecuatoriano. Sí, tenemos el dato 191 goles, que es algo que Eh, mucha de la gente no sabe, que supongo que de ahí agarraste la inspiración para darle patadas al balón desde que estabas en el así vientre, es, casi. así es. Pero bueno, en la página sale que son 191 goles. Y mi papá dice que él hizo 198 en primera, pero a él no le cuentan los goles que marcó en la Serie B, que sería aquí como Liga de Vale. Ascenso. Dice que él en Serie B hizo 50 goles más y eso no se lo cuentan. Solo le Lo marcan los que goles en queda está primera. bien. Lo dejamos en 198 goles entonces. Exacto. Ahí lo dejamos mejor. Pero bueno, ya platicando un poquito, seguimos con la parte de tu carrera. Te vas al Atlante, después pasas a Delfines Fútbol Club, que hoy en día, bueno, no es un No equipo ni de primera existe. división ni de segunda, no existe, básicamente no existe, pero ¿cómo es el sentimiento de que, bueno, ya no existe el equipo, pero todavía le guardas cariño a la institución como tal, habrás conocido jugadores, técnicos, tal? ¿Cómo fue esta experiencia? Mira, bueno, de estar jugando en primera división y cambiarte de repente a la Liga de Ascenso, ¿no? Fue un poco complicado porque lo que es la magnitud de primera división a Liga de Ascenso cambia mucho, ¿no? El estilo de juego de ascenso es muy diferente a jugar en primera. Yo tomo la decisión de irme a jugar Liga de Ascenso porque en su momento la directiva de Atlante quería que yo me quedara en el club, pero era un año sin jugar en lo que yo me naturalizaba, cosa que yo no acepté y preferí ir más a jugar Liga de Ascenso, ¿no? Al yo irme a Liga de Ascenso, eh, yo digo que fue un crecimiento mucho más para mí porque en ese año, bueno, lastimosamente ese año mi hermano fallece, pero comienza a crecer futbolísticamente, me va bien en el equipo y se me da la oportunidad de viajar a Europa, ¿no? En el cual yo me fui a Bélgica a jugar. Sí, Entonces, tenemos. Sí, dime. para mí fue algo bonito, pues algo interesante, de que en su momento alguien que vino a visorear a otro jugador y me viera y me llevara a Europa, ¿no? ¿Y cómo es esto? Porque, bueno, tú te vas de Delfines, que creo que lo último que uno pensaría es que del Delfines te puedas ir a Europa, te vas a la Liga Belga, ¿no? Al Westerlo Así es. de la Liga Belga. Así es. Estuviste, si no me equivoco, estuviste un añito nada más ahí, pero Sí, supongo que muchas Bélgica, experiencias guardaste, sí. claro, en Bélgica no continué más tiempo por la situación, bueno, mi familia, yo ya estaba en ese momento casado, mi señora no Vale. se acostumbraba a la vivir allá, el frío, un poco el idioma, casi todo el tiempo pasábamos en casa, entonces habían días que llegaba yo, salía de casa a las 8 de la noche y llegaba a las 9 de la noche porque pasaba todo el día en el club, entonces pasaba mucho tiempo ella sola, entonces y mi hija no se acostumbraron y en su momento pues por eso ya no continué más tiempo allá. Vale, bueno, la familia, ¿no? Que es lo primordial en todo caso. Y Así bueno, es. te vas a Tijuana, que yo no sé, en 2015 hubiera sido un suicidio de salud ir a vivir a Tijuana, estaba terrible ahí, ¿no? En ese entonces. Exacto, en el momento que yo llegué, literal, la primera noche que llego al hotel, eh,
afuera del hotel lanzaron una bomba. Ay, Dios mío. ¿Y la Eh, familia no se asustaron? no, en ese Sí, me momento estaba imagino. yo solo, pues, entonces Vale. no hubo como que mucha complicación. Y bueno, ya de ahí, después de estar ahí en Tijuana, que el equipo en Bélgica no me quería dejar regresar. Eh, yo digo que fue, bueno, una mala jugada que en el momento del transfer internacional eh, se cerraban ya aquí en México y llegó un minuto después y no logro jugar en Tijuana. Pasé 6 meses entrenando y bueno, y pasó al siguiente torneo, despiden al técnico que me pidió y me mandan a préstamo a Liga de Quito, Ecuador. Vale, entonces Tijuana no llegaste a debutar. Que hay muchos casos, ¿no? En el fútbol mexicano pasa bastante que no alcanzan a debutar los futbolistas. De hecho, estuvimos hace poco en una entrevista con César Villaluz y lo mismo le pasó. Creo que aquí los equipos creo que depende mucho de la calidad moral en ocasiones de los directivos o tal, pero bueno, tuviste por Tijuana, no debutaste, te vas a Ecuador, que bueno, es como regresar a casa básicamente, ¿no? Sí, regreso a casa, bueno, al equipo rival, porque en realidad yo no quería regresar a Liga de Quito, Vale. pero fue una experiencia bonita, ¿no? De estar en casa, la familia, jugar en tu país, jugar la Copa Sudamericana. Entonces fue algo muy padre, ¿no? Sí, bueno, comentas esto, ¿no? Que yo te iba a decir de jugar en el equipo rival. ¿Tú lo consideras un símil, por ejemplo, si de aquí de América te vas a Chivas o viceversa, o menos fuerte? Porque ese es como que el Bueno, parámetro que tenemos. es menos fuerte, ¿no? Pero sí fue una situación porque yo me formé en el Nacional, ¿no? El equipo se dice que todos los Benítez llegan ahí, ¿no? Benítez que no llega a jugar en las divisiones formativas del Nacional y debutar, pues No es no es Benítez, Benítez. ¿no? Sí. Entonces, sí fue algo como que, verga, o sea, me voy a tal equipo y tales, y bueno, pues uno tiene que aceptar, tiene que ser profesional porque se lo merece, ¿no? Y bueno, de ahí, de Liga de Quito, tengo por entendido que últimamente no ha estado muy activo, ¿no? En tal. No, después de Liga de Quito, yo tenía contrato con Cholos de Tijuana. En su momento, ya sabrás, los famosos pactos de caballeros. Sí, sí, sí. Había opción de llegar a la máquina cementera. Por la situación que existía el pacto de caballeros, no se dio. Entonces, pues quedé jugador libre. Y gracias a Dios, ahorita tenemos una oferta del fútbol canadiense. Estamos esperando que se concreten ciertas cosas para poder emigrar para allá, ¿no? Sí, que bueno, yo aquí la pregunta que tengo es, en tu caso, cuando estuviste en Bélgica, no estuviste esa adaptación quizás ideal. ¿Cómo crees que sea en Canadá? Porque bueno, creo que es algo que también puede ser complicado, ¿no? No, por ejemplo, en Canadá, en Bélgica, perdón, yo me adapté muy fácil porque yo digo que yo soy un Vale. trotamundo. Yo soy una persona que me gustan los retos. Y para mí fue cumplir un sueño, ¿no? De irme a Bélgica, jugar allá, ¿no? Entonces, fue algo para mí, una experiencia padre, interesante, la cual yo puedo decirte que a mí sí me gustó mucho. Y si yo tuviera la oportunidad otra vez de regresar a Europa, me gustaría regresar a ese mismo equipo, porque fui muy feliz en esa ciudad, me quisieron mucho, tanto la gente del club como la gente que estaba a mi alrededor, pues me trataron de la mejor manera. Sí, no, a fin de cuentas, creo que hay que tener en cuenta eso. Ya platicando un poquito más sobre tu presente y tal. Y una imagen que aquí me tiene muy marcado, por ejemplo, tu hermano, ¿no? Cristian Benítez es un histórico aquí en México, igual que tu papá. Tú todavía tienes mucha carrera, tienes 27 años, quién sabe dónde puedas llegar, pero ¿tú qué deseo tienes? O sea, dices, bueno, me voy a Canadá y de ahí tienes alguna meta de irte a Europa, ir a la selección, tal, ¿qué piensas? Sí, sí es algo que sí tengo ahí presente siempre, ¿no? Lo que es la selección de Ecuador. También, lógicamente, el futbolista que no pida la selección ecuatoriana es algo extraño, ¿no? Pero todo futbolista esa es su mentalidad, ¿no? Llegar a la selección del Ecuador. Bueno, como te dije, ahorita el presente es primero pisar en Canadá y después, y si Dios permite, bueno, y se da la oportunidad otra vez de regresar a Europa, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, sería espectacular. Que estábamos platicando el tema de raro el futbolista que no quiere vestir la camiseta. Aquí en México tenemos un caso, Carlos Vela, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué piensas de estos casos? Porque a fin de cuentas, no exactamente de Carlos Vela, sino de cualquier futbolista que lo haga, que ha habido varios. ¿Qué piensas de no querer vestir la camiseta? O sea, es algo incomprensible, yo creo. Bueno, el caso de Velas, yo siento más que fue no porque no quisiera vestir la camiseta. La situación de él, algo tuvo que haber pasado Sí, para que él no quisiera vestirla, ¿no? Porque después vino un técnico y lo convenció y fue. sí, sí. Pues Entonces, yo digo que algo pasó dentro de la selección con jugadores o directivos que en su momento pudieron haber estado y como tal, por eso él tomó la decisión de no presentarse o de no acudir a las convocatorias con la selección mexicana. sí, al final de cuentas, bueno, terminó yendo al Mundial de Rusia, donde lo hizo bastante bien, y bueno, de ahí ya otra vez ya no está, pero no sé si concuerdes conmigo que hablando un poquito de fútbol, ¿no? Que veo que como quieres ser técnico, me doy la libertad de platicar un poquito de esos temas, que Carlos Vela es el futbolista más talentoso que tiene México. Sí, si hablamos de talento, bueno, te puedo decir que Carlos Velas y Giovanni Dos Santos para mí son jugadores que a mí me gustan mucho por la calidad que tienen. Giovanni así ha tenido a lo mejor un bajón importante, pero es un Sí. jugador muy bueno igual. Sí, los dos que han sido futbolistas espectaculares. Hablando un poquito también, bueno, ya tocamos este tema, Ecuador, porque bueno, la selección ecuatoriana, ¿no? Tu hermano, bueno, fue mundialista, si no me equivoco, ¿no? En Ecuador. Sí, Tú en todavía no Alemania. has tenido, sí, tú todavía no has tenido la oportunidad, que esperemos que la tengas, porque bueno, creo que además vienes en un momento en que es un poco más complicado porque Ecuador va a la alza con ciertos futbolistas, ¿no? El caso de Renato Ibarra, que las circunstancias que hayan sido, pero es titular en la selección ecuatoriana. Yo me acuerdo que aquí cuando pasó, cuando fue la venta de tu hermano, porque si no me equivoco, lo vendieron y la tragedia pasó cuando se iba a ir al otro equipo, ¿no? A Sí, Qatar. bueno, mi hermano ya estaba en Qatar, bueno, él vino acá a arreglar unas situaciones y de ahí se fue a Qatar. Y bueno, lastimosamente el 29 de este mes, pues ya se cumplen 7 años, ¿no? Ya unos días, sí. Sí, ya unos días. Y bueno, se va y aquí a México, bueno, a la América trajeron me acuerdo que trajeron un otro ecuatoriano, a Narciso Mina, que al final no por terminó pegar, sí, por... Narciso no tuvo ¿Qué? Sí, un buen rendimiento aquí en América, pero Narciso venía siendo goleador del fútbol ecuatoriano ese sí, mismo sí. año, En entonces Barcelona, ¿no? De en Guayaquil. Barcelona, sí que creo que marcó 31 goles en el año, Sí, 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 algo me así. acuerdo. Pero bueno, estamos hablando un poquito de la parte de Ecuador. ¿Cómo ves a la selección para este proceso? No sé si mundialista, no sé si vaya a calificar, La pero creo verdad, que te va, soy al menos en mi sincero, opinión, va a la alza. Va a la alza un poco el proyecto y va bien, ¿no? iba bien el proyecto, a mí me agradaba la idea de que hayan llevado a Jordi Cruyff. Lastimosamente, el día de ayer, Cruyff rescindió contrato con la selección porque fue muy criticado por la situación de que en la pandemia y él se va para España, porque él Ah, radica allá. sí, Entonces sí, sí. la gente comenzó a criticar porque tú sabes que la mentalidad europea es una y la mentalidad sudamericana es diferente. Entonces acá comenzaron a tirar pura carrilla y el técnico tomó la decisión de dejarlo. Y a mí sí me parecía un técnico que venía a aportar mucho, porque él sí se acercó a muchos futbolistas a platicar y a tratar de conocerlos a cada uno. Entonces, lastimosamente no le dieron esa oportunidad a él. Sí, no, que hubiera, sí, que creo que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Un personaje del fútbol. Es como que en México, no sé si tú te acuerdas, bueno, ya vivías acá en México, me parece, que cuando vino Johan Cruyff a las Chivas, ¿te acordás? Ah, claro, Que claro, vino Johan claro. Cruyff a Sí. las Chivas y bueno, se fue al poco tiempo, pero creo que no es tanto por Sudamérica, sino la mentalidad del continente americano, ¿no? Es que es No sé, diferente. sí, Por es muy ejemplo, diferente. cuando yo vivía en Europa, nosotros nos concentrábamos. Ah, mira, nada. Tú de tu casa ibas derechito al estadio, desayunabas, comías ahí y después al partido. O viceversa, ibas de tu casa derechito al estadio a jugar al partido. O sea, la noche anterior tú dormías en tu casa con tu familia al lado sin ningún problema. Te da más libertad. O sea, creo que, al menos en mi punto de vista, como Allá que... la responsabilidad Sí, es tuya. Lastimosamente acá no estamos educados para sí, ese tipo de cosas. Por eso te concentran porque hay jugadores que la noche anterior se van de fiesta. Y en sí, Europa sí, lo sí. hacen. El problema es que allá rinden. Acá te vas de fiesta toda la noche y el día siguiente quieres seguir y no paras. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, creo que como tú comentas acertadamente, es la mentalidad.
Y bueno, hablado de Ecuador, su último mundial fue Alemania 2006, ¿no? El último mundial de Ecuador. No, fue Sí. Brasil. Brasil, que esto lo razón, ¿cierto? Brasil. Que Sí, ya porque era el mundial que todos decíamos que era la consagración de Chucho, ¿no? Por todo lo que venía aportando en esas eliminatorias, cómo venía jugando, venía siendo tricampeón de goleo con el América. Entonces nosotros decíamos que ese mundial para él era el mundial que él sí iba a ver mucho más, ¿no? Sí, y posiblemente regresar a Europa, ¿no? Porque estuvo en el Wigan. Ajá, estuvo en el Birmingham un año, lastimosamente no hizo, a lo mejor no aportó muchos goles, pero fue tan importante para el club en ese año que el club lastimosamente no alcanzó a comprarlo porque la cláusula que tenía con Santos Laguna era muy fuerte. Sí, era alta. Claro, sí. Creo que... Él se fue aquí de México a Europa con el préstamo muchísimo más alto que todo. Se fue con, si mal no me equivoco, eran 10 o 12 millones de euros. El préstamo. Bastante. Muy Solo el alto. préstamo es... Hay jugadores que valen mucho menos en transferencia que el préstamo. Exacto. A fin de cuentas fue bastante alto. Pero bueno, él se va, pasa todo esto y me llamó mucho la atención lo que tú me comentas, que uno de tus mejores momentos ahí en Bélgica es el básicamente muy pegado a la fecha de fallecimiento de tu hermano, ¿no? Creo que aquí depende mucho de tu capacidad mental para asimilar y para superar. ¿Cómo estuvo esto? Mira, justamente hoy por hoy platicaba con un amigo y le decía, para mí los 29 de cada mes para mí son complicados. Perdón, de cada año, ¿no? Son de su aniversario que ya, de acordarte, porque México, Ecuador, en el mismo Inglaterra, lo recuerdan tanto por todo lo que él aportó como persona, como jugador, que tú hablas de un americanista y tú preguntas el último campeón de goleo de la América y te nombran a Chucho. Sí. Tú le hablas a alguien de Torreón, de Chucho o de Ecuador simplemente y te lo nombran a él. Lo ponen muy referente, está muy presente hoy por hoy. Y es muy complicado porque jugadores que en su momento también han marcado, siento yo, historias acá en México, pero no a la capacidad que lo hizo Chucho. Para mí, Guiñac es un jugador extraordinario. Con Tigres la ha roto, magnífico, ¿no? Pero decían leí un meme el otro día que decía, ahora cualquiera puede ser campeón de goleo, ya cuando no está este señor, y ponían la imagen de Chucho, refiriéndose a los otros delanteros, ¿no? Que sí hacen buenas campañas, buenos jugadores, pero no a la magnitud que él hacía, ¿no? Que se echaba el americanismo encima y vamos, yo resuelvo un partido solo. Y además, fíjate que yo estaba platicando, bueno, yo soy un americanista de corazón, ya lo saben todos los de la página, así que para mí es un gusto, pero yo estaba platicando con un colega también, que es así anti-americanista totalmente, y me dice, qué complicado es encontrar un ídolo del americanismo que no sea odiado por los otros equipos, ¿no? Y creo que ahí Chucho estaba, ¿no? Sí, es complicado porque, bueno, Cabañas, ídolo, pero... Pero tenía muchos detractores también. Exacto. El Chucho no, o sea, el Chucho yo no encontré una sola persona que me dijera algo mal, que también es verdad que es mucho más complicado el hablar mal de alguien cuando ya no está, ¿no? O sea, igual si estuviera y sí tendría sus detractores, pero bueno, el Chucho Benítez... Sí, es que, como decían por ahí, ¿no? Es que él trataba de ser el mejor en su trabajo, ¿no? A lo mejor sí decían, es que Chucho llega a lo mejor un poco retrasado a los entrenamientos, llega al RAS, llega no sé, pero Chucho, al final de cuentas, donde tenía que responderlo hacía. Que bueno, Chucho Benítez vino, si no me equivoco, por el Piojo Herrera, ¿no? Vino a petición de Piojo. No, Chucho llega a la América, Chucho llega por Manuel Fue. No, Reynoso, el maestro Reynoso. Reynoso, sí, fue antes. Fue por el Reynoso. maestro. Fue por el maestro Reynoso lo pidió. En esa época estábamos en Santos los dos. De hecho, el día que le avisan a él de la contratación de América, yo estaba con él en casa echándonos un FIFA y le marcaron y bueno, ya fue que firmó. No, me imagino que la emoción. ¿Por qué? Porque, bueno, de igual de cuentas, Santos era un ídolo en Santos, ¿no? Fue campeón de goleo una vez en Santos y 2 en el América, ¿no? Sí, cuando regresó de Europa, fue una vez de campeón de goleo con Santos y con América fue tricampeón de goleo. Tricampeón, tienes toda la razón, fue tricampeón, o sea, espectacular. Y bueno, fue
el último campeón de goleo de la América. Bueno, antes de él estuvo Ángel Reina, pero bueno, él era nacional. Y Chucho Benítez, bueno, que llegó a marcar tendencia, ¿no? Que también es cierto que, y no sé si concuerdas conmigo, bueno, Chucho Benítez fue la estrella de la selección ecuatoriana, pero también estuvo ahí Toño Valencia, que creo que era un escalón más alto por la trascendencia europea, no sé si acá concuerdas conmigo en su momento, pero que a lo último ya lo rebasó Chucho Benítez en sus últimos años. Claro, así fue porque Antonio, la imagen que él traía del Manchester United, lógicamente siempre iba a pesar más, ¿no? Sí. Chucho siendo su ídolo en América, un equipo importante, pero a lo mejor no a la magnitud que tenía el Manchester United, ¿no? Sí, que fue titular Toño Valencia siempre. Y que es. ahorita está en Ecuador y sigue rindiendo. O sea, es impresionante este hombre, ¿no? Sí, Un súper de hecho, dotado. sé que tiene muchas propuestas de irse a la MLS, Antonio. O sea, él todavía tiene mercado. Sería interesante verlo ahí en la MLS, que por cierto cada vez va subiendo más de nivel. Pero bueno, está Toño Valencia, Cristian Novoa también, que ha tenido una muy buena carrera por ahí. Y tiene varios Ecuador, ¿no? Y bueno, sí. ya hablando un poquito ya para ir cerrando, ¿no? Esta parte. ¿Qué diferencias tú ves entre el fútbol mexicano, que creo que es más técnico, a mi parecer, y el fútbol ecuatoriano, que quizás sea más intenso, ¿no? Es que sí, el fútbol ecuatoriano es muchísimo más intenso, es mucho, ¿cómo te explico? Somos tan aguerridos, tan fuertes, por eso pegamos tan fácil acá al futbolista ecuatoriano, el colombiano. Son muy pedidos acá porque nos adaptamos muy rápido. En algún momento a este tipo de futbolistas los llegaron a comparar con el futbolista brasileño, por la velocidad, por la técnica, por eso los comparan a nosotros con ese tipo de jugadores. Y ahora sí, ya, para terminar con los futbolistas ecuatorianos, ahí sí ya platicaba toda la plantilla casi. Lo del tema Renato Ibarra, no quiero tocarlo muy a fondo, pero ¿tú qué piensas de que se ha ido a Atlas? ¿Se hubiera quedado en el América? Siento que América perdió un gran jugador ahí, porque siento yo que era el jugador que más le aportaba a la ofensiva americanista, ¿no? Sí, sin duda. No, sin duda. sin menospreciar lo que es Leo Suárez, Andrés Ibargüen y Alonso Escobosa, pero Renato era tan fundamental en ese cuadro que hoy por hoy que no esté sí les cuesta. Sí. Creo que es, no quiero que me tiren los del Atlas, pero creo que es mucho jugador para un equipo como el Atlas hoy en día. O sea, hoy en día Renato Ibarra es muy buen futbolista, pero creo que aquí también entra un poco todas estas cuestiones extradeportivas, ¿no? Habría que tocar estos temas que quizás no sean tan favorables. No sé cómo lo veas. A final de cuentas, Renato Ibarra se habla que puede volver a la América, que es un préstamo como para aliviar un poco las cosas y volver. No sé tú cómo veas esa situación. César. Sí, dime, Rodolfo. Se salió. ¿Se salió? Sí. Chinga. No te preocupes. Bueno, vamos a terminarla y en la edición que se corte y lo pegamos. Estoy comunicándome con él. Me dice que qué pasó. Lo sacó. Pero Sí. dile que no importa que se edita, o sea, no hay problema por eso. Va a tardar un poco, pero que se edita. A ver, la corto ya aquí. Eso ya Eric seguramente. No, la Espérame. grabación. Espérate. Ajá, quita la grabación ya, güey.